Bienvenidos al tercer reto de las pruebas de la gente. En este reto, ya he traído hasta aquí a nuestro pequeño robot, vamos a tener que movernos hacia arriba y hacia abajo para superar este laberinto. Para hacerlo podemos usar cualquiera de los dos lenguajes que hemos hecho, pero yo tengo un truquito. Hay veces que no funciona correctamente porque no reconoce que hay alfombras, entonces se lía entre subir y bajar. ¿Qué tiene que ir haciendo la gente? Se tiene que ir colocando sobre estas placas de presión de hierro que van a hacer que estos bloques que veis que tienen una textura diferente se vayan hacia la pared, permitiendo continuar el camino. Entonces, ¿yo qué hago para asegurarme de que lo vaya a hacer bien? Quito las alfombras. Como veis, no puedo hacerlo porque está el World Builder activado, así que abro el chat y escribo W para quitarlo un momento, y todas las alfombras que están como arriba, o sea, cuando el personaje tiene que subir e ir hacia arriba, veis que las quito. Entonces, en principio, quito estas, con cuidado de no romper otra cosa, y vuelvo a activar el W para jugar como se debería jugar. Y ahora ya solo tendríamos que ir contando, pues se tiene que mover 3 hacia adelante, una hacia arriba, aquí otras 3 hacia adelante, arriba, adelante, arriba, 2 hacia adelante, 2 hacia abajo, 1, 2 y 3 hacia adelante, hacia arriba, 2 hacia adelante. Tendría que bajar y subir aquí para pulsar la placa y moverse otras 3 hacia adelante, bajar 2 y otras 3 para llegar al final del laberinto. Así que con todo esto ya podemos empezar. Primero lo veremos en MakeCode y luego en Tinker. Si empezamos con un nuevo proyecto de MakeCode, vamos a sacar la opción de cuando escribimos en el chat pues la palabra reto para continuar como hasta ahora, y vamos a programar los movimientos que va a tener que ir haciendo nuestro agente, que lo primero es moverse hacia adelante y luego moverse una hacia arriba, que como veis le pulsamos hacia adelante y ponemos ir hacia arriba. Esto lo va a tener que hacer 2 veces, así que me voy a venir a los bloques repetir y voy a sacar este bloque, lo voy a meter dentro y así ya tengo que vaya a hacer 2 veces este movimiento. Luego se mueve una hacia adelante y una más hacia arriba. Luego son 2 hacia adelante. Puedo coger este bloque, pulsar en el botón derecho y darle a duplicar y decirle que esta vez son 2. Luego se va a mover hacia abajo 2 bloques. Así que voy a sacar otra de estas y le voy a decir que se mueva hacia abajo 2 bloques. Luego son 3, así que voy a aprovechar este de aquí, lo voy a duplicar y ya se va a mover 3 hacia adelante, que es justo lo que quería. Luego uno hacia arriba, que también lo tengo aquí, así que lo duplico con el botón derecho, y luego 2 hacia adelante. Después de estos 2 hacia adelante se tiene que mover uno hacia abajo, así que me vengo a la parte naranja y le digo que se mueva hacia abajo 1, y luego necesito que se mueva hacia arriba otro más, y después de esto 3 hacia adelante, 2 hacia abajo y 3 hacia adelante. Y ahora vamos a darle al play y vamos a ver qué ocurre. Es importante acompañar a la gente mientras se vaya moviendo porque puede que deje de recibir la señal porque estemos demasiado separados. Así que voy a escribir reto y vamos a ir viendo cómo lo va haciendo. A veces puede pasar que no cargue todo el código, como estáis viendo que ocurre ahora. Entonces también nos podemos volver a nuestra página de código y, por ejemplo, marcarle que cuando escribamos la D en el chat, por ejemplo, el agente se mueva hacia abajo un bloque, y cuando escribamos la F se mueva hacia adelante.
Así que ahora volvemos. Y si yo ahora le digo que baje, pues va a bajar una, otra, otra más y otra. Y así ya completaría el reto. Nadie dice que se tenga que resolver solo con una línea de código. Sabéis que en MakeCode también podemos programar en Java esta solución. Tenéis las dos soluciones en el commit de este episodio, así que os las dejo por allí. Y ahora vamos a ver cómo se resolvería con Tinker. Vamos a utilizar la misma secuencia que hemos utilizado en MakeCode para resolver el reto. Entonces, como aquí no podemos añadir cuánto se va a mover, vamos a tener que hacerlo desde los bloques de control utilizando el bloque repetir. Así que le diríamos que se mueve 3 veces hacia adelante, una, y luego nos vendríamos otra vez a la gente y le diríamos que se mueve una hacia arriba, que también la encontramos en el agente se mueve, pulsamos y decimos arriba. Esto habíamos dicho que lo tiene que hacer 2 veces. Así que metemos un repetir dentro de otro repetir y le cambiamos el 10 por el 2. Después de eso se tiene que mover una hacia adelante. Así que vamos otra vez a la gente y le decimos que se mueva hacia adelante. Luego se tiene que mover hacia arriba. Luego 2 hacia adelante. Vamos a buscar el bloque repetir. Y le decimos que sean 2. Y luego también se va a tener que mover 2 hacia abajo. Después de eso se tiene que mover 3 hacia adelante. Luego 1 hacia arriba. Dos hacia adelante. Una hacia abajo. Una hacia arriba. 3 hacia adelante. Dos hacia abajo. Y 3 hacia adelante. Y con esto ya configurado, pues le vamos a dar a ver qué pasa. Y ahora, como veis, lo que ha pasado es que está demasiado lejos para que se mueva. Como se nos ha parado justo aquí, lo que voy a hacer es sacar esta parte del bloque, dejar esta puesta y me voy a acercar un poquito para volver a lanzarle el comando. Y como veis, continúa y llega hasta el final. Todos estos retos yo os estoy dando una solución, pero la programación lo bueno que tiene es que no existe una única solución, son muchas, así que os invito a que busquéis la vuestra y dejadme en los comentarios si habéis conseguido resolverlo de otra manera. En el próximo vídeo veremos el cuarto de los 8 retos de las pruebas de la gente. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.